Un segmento muy competido siempre ha sido el de las cámaras de acción, pero la verdad, amigos, es que solo hay 3 jugadores que se reparten el pastel. GoPro liderando, DJI e Insta360. Los demás recogen la sobra. Hoy revisaremos la cámara compacta y quizás la más versátil del mercado, la recién lanzada Insta360 Go 3. Esta miniatura de acá que pesa solo 35 gramos y te va a sorprender todo lo que puedes hacer con esta cosita de cámara. Así que no te muevas de ahí. Precio de la Insta360 Go. Trae un montón de accesorios, pero eso dependerá del combo que elijas. La marca ha creado varios combos dependiendo del perfil y le van añadiendo al combo base, le van añadiendo accesorios y por supuesto sumando más billetitos. Desde el combo más básico que empieza en $507 aproximadamente, deberás escoger entre 3 versiones de almacenamiento porque no le puedes meter tarjeta micro SD externa. 32 GB, 64 y 128 para los más extremos. También puedes personalizar la cámara con una skin que vale unos $11.99 y le da un toque diferente, pero sigue sumando. Lo ideal es que tú elijas el combo que más se adapte a tus necesidades y vayas por él. Al final es una cámara que vas a ver que es muy versátil. Yo escogí la de 32 GB, sin skin y sin nada, el combo Blogger, que trae algunos accesorios que se los voy a mostrar ahorita. ¿Qué incluye el combo viaje? Que fue el que yo escogí. Me equivoqué, no fue el combo Blogger, fue el combo viaje. Pues este combo incluye, obviamente, la camarita, esta que está acá, que se desacopla, ahorita la vamos a ver en detalle. Trae esto que es para la gorra, te lo pones aquí arriba. Trae este clip magnético que va colgado al cuello y lo pones, bueno, le puedes poner esta cuñita que además te sirve como para que quede más paradito. Y aquí va la camarita, la puedes poner así, en vertical o en horizontal, como tú prefieras. Obviamente trae el Action Mode, que es una de las cosas que más partido le vas a sacar, va insertada acá. Trae este soporte pivotante que se adhiere a casi cualquier superficie. La verdad que es muy práctico. Se desmonta acá y esto lo puedes usar para montar en el siguiente accesorio, que es un trípode. Este trípode tiene para extenderse y para ponerse así en cualquier superficie. Trae ahora, además de montura magnética, en esta parte de acá, trae esta estructura que es una especie de como pincitas que asegura que no se vaya a salir de ahí. Esto sirve para el Action Mode y también sirve para la camarita. Lo puedes usar con la camarita así y queda bastante fijo. Aquí ya tú decides cómo grabarte a ti mismo. Miren esta cosita de cámara chiquita que tienen ahí. Bueno, también tiene un cable USB-C que debes tener 17.000 por tu casa y este estuchito para transportar todos los accesorios. Y ya no trae más nada, señores. Diseño. La Insta360 Go 3 sigue la línea de diseño de sus predecesoras. Aunque crece unos cuantos milímetros, lo cierto es que sigue manteniendo la corona de ser la cámara de acción más compacta del mercado. ¿Qué cambia un poco? Aquí incluyen botón touch, que te sirve para grabar y detener la grabación. Le han añadido este grip que sirve para disipar calor. Estos contactos magnéticos que son los que van a hacer el contacto con el Action Mode y queda perfectamente acoplado ahí. Han añadido en esta versión 2 micro, una en la parte frontal y una en la parte superior, que no se ve. Como pueden ver ahí tiene un pequeño huequito. Cuando tú lo insertas acá, queda visible el micro de la parte frontal y aquí pues el micro no se interrumpe. El lente trae ya una protección que no tienes que añadir, ya viene la protección incluida. Le puedes comprar accesorios como filtros ND o lo que se te hinche, pero la verdad es que ya con esto es más que suficiente. El diferenciador principal de esta Insta360 Go 3 que la pone en el siguiente nivel es el Action Mode que viene acompañándola, que la pone a competir al tú por tú con las cámaras de acción tradicionales del mercado, GoPro y DJI Action 3. Tiene una pantalla touch abatible que le da una versatilidad que la pone al siguiente nivel. La camarita se inserta por medio de estos pines directamente en el módulo y listo, ya tienes tu cámara de acción tradicional para que te grabes a ti mismo o la uses para lo que quiera. Esta pantallita es muy útil porque al tener distintos grados de inclinación te va a permitir tú ir monitoreando la toma sin ningún problema y no tienes que estar ahí bajando, subiendo o agachándote. Otra cosa muy importante es que te sirve como control remoto. Una vez que estén ya conectadas,
tú puedes ir monitoreando lo que pasa en la camarita, donde la pongas, con la pantalla trasera de este Action Mode. El peso del módulo, 96.3 gramos. La cámara de acción pesa 35 gramos. En total estamos hablando de 131.8 gramos aproximadamente. Aún así es más ligera que las cámaras de acción, las más conocidas del mercado. Manipular esta cámara es muy fácil. La camarita solamente, el módulo de cámara solamente trae un botón que es táctil, se siente, lo aprietas y se siente un clic para apagar, encender y grabar. Ahí ya no hay más por dónde ponerle. Ya cuando le incorporas en el Action Mode vas a tener 3 botones solamente. El botón de grabar, este de aquí arriba, el botón de encendido y apagado y el botón de los modos de acción rápida que te va a llevar a unos presets ya determinados. Para liberar la camarita tienes que apretar esto acá y se libera fácilmente. Ten cuidado porque las primeras veces se te tiende a caer esta cosita. Tiene 2 plequitas acá para que te sea fácil sacarla. Y listo, ya no tiene más nada, solamente estos tornillitos de acá y estos agarres para la montura magnética que ya les platiqué. Al apretar el botón de atajo te va a llevar a estos presets que ya están ahí para que los uses en lo que necesites. En cuanto a manipular la pantalla táctil es realmente muy intuitiva. No nos vamos a detener porque hay muchos tutoriales donde te enseñan paso a paso cómo manejarla. Si deslizas hacia arriba cambiarás la relación de aspectos, resolución y FPS. De derecha a izquierda, ajustes de la cámara. De izquierda a derecha, la biblioteca de medios donde se puede guardar todo lo que hayas grabado. Tiene 2 accesos rápidos en la pantalla. Uno para elegir el ángulo de visión, ultra, action y lineal. El otro para elegir los modos, video, foto, HDR, etc. Lo mejor siempre para aprender a usar la pantalla y la camarita es trastearla. Te recomiendo es que le muevas todo, que practiques y la verdad es que la curva de aprendizaje es muy reducida. Batería, la Insta360 Go 3 trae 310 mAh que te da para unos 45 minutos en 1080p a 30 fps. Ya con el Action Mode, en conjunto trae 1270 mAh que te da para unos 170 minutos a 1080p a 30 fps y la verdad es que es más que suficiente. Si grabas a 2K, que es la máxima resolución de esta camarita, puedes llegar entre 45 y 75 minutos dependiendo de los fps, de las veces que pares. La verdad es que es más que suficiente para la mayoría de los mortales y como no se calienta, puedes grabar todos esos minutos de forma continua. Esta miniatura de cámara trae un objetivo ultra gran angular de 11.24 milímetros de distancia focal, equivalente a 35 milímetros, y puedes grabar hasta 180 grados de ángulo de visión. Una locura. Con un ultra gran angular, con un ángulo de visión de 180 grados, es casi imposible que te libres del efecto ojo de pez, que distorsiona los bordes, porque es demasiado grande el ángulo de visión. Si quieres, la cámara tiene 3 modos. El ultra, que es el que está el ojo de pez a todo lo que da, el action, que es más o menos un poquito recortado, y el lineal, que recorta pero aún así tiene muchísima información en la toma y logras desafanarte un poco de ese efecto de distorsión en los bordes. Esta camarita puede grabar como máximo 2.7K a 24, 25 y 30 fps en MP4 y codec H264. Tiene 3 perfiles de colores, Vivid, estándar y plano. Yo te sugiero el Vivid, a mí es el que más me gusta porque potencia los colores, pero va a depender del gusto de cada quien. Para grabar el video puedes elegir primero el ángulo de visión entre Ultra, Action y Lineal. Si vas a bloguear te recomiendo Lineal. Van a ver ahora cuánta información cabe en el lineal, pero también puedes elegir el Free Frame, que te permite usar un reencuadre distinto ya en la aplicación o durante el proceso de edición.
Entre las funciones adicionales que trae, Time Shift y Time Lapse, que ya es un común en casi todas las cámaras de acción, incluso en los celulares, y lo mejor es que vean una muestra. También incluye cámara lenta a 120 fps, a 1080p es el máximo de resolución. Y también vamos a ver una muestra. Waking up in the flower bed, the sun is up, table set, we eat and drink. Con esta camarita también puedes hacer unas buenas fotografías en cualquier proporción que tú decidas. 16 décimos, 1:1, 4 tercios. Tú vas a seleccionarla directamente en la cámara o después durante el proceso de edición. Waking up in the flower bed, the sun is up, table set, we eat and drink. Body and bread, blood and wine, there's a time to live, time to die, and a time to be. Slow down and listen for a heartbeat. With everything in motion, say a word, hold a hand, laugh. Estabilización, si en algo son los reyes, los de Insta360, es en la estabilización. Trae Flow Stay, por medio de un giroscopio de 6 ejes, puedes lograr una estabilización brutal. Only thing I got left are a couple of voicemails, and that big ass mirror that you got me for my home. Was gonna throw it out too, but then the wall would be empty. When I look at it sometimes I see you, but I'm making dinner for one, drinking whiskey for 5 on the weekends. Kiss the boy that kisses way better than you. Don't think it's gonna go anywhere, but I'm getting. También han incorporado el bloqueo del horizonte que te permite manejar la cámara y hay tomas que puedes hacer, que puedes empezar grabando en una dirección, girarla y que no dé el salto típico cuando cambias de dirección. En cuanto al audio, esta Insta360 Go 3 ha mejorado. Se quejaban en el pasado que el audio no era tan bueno. Ahora han añadido 2 micrófonos, uno en el frontal y el otro encima de la cámara, que cuando está en el Action Mode no se ve interrumpido este micrófono porque tiene este huequito acá. Graba a 48 kHz, 24 bits. Trae reducción de ruido, audio direccional, que tú puedes elegir si funciona el de arriba o el de enfrente, dependiendo de la situación en la que estés. Y les voy a dejar una muestra en 2 situaciones distintas. Una muy ruidosa en un evento al que fui y otra en el parque, para que vean que en exteriores funciona bastante bien y en ambientes ruidosos también. Una bellísima dominicana y argentina. Sí. Yo me llamo. ¿Qué lo creen? Y yo Gunter. Y aquí estamos muertos de calor en el Parque Central con Janiluz, una cubana y otra cubana aquí, Evelyn, recién llegada de Cuba, desempaquetadita de la isla. Bloguear, señores. Una de las cosas que más disfrutas con una cámara de acción no es irte a escalar montaña, porque eso lo hace un porcentaje muy reducido de la gente que compra este tipo de cámaras. Estas cámaras las usamos generalmente, bueno,
la mayor parte del tiempo para bloguear cuando salimos de viaje y tener nuestras propias memorias, al muy estilo Luisito Comunica. Para bloguear, lo mejor es que les enseñe cómo se hace. Ahora vamos a bloguear un poquito, aprovechando las vistas de esta hermosísima ciudad. Aquí estaremos probando la calidad del video, la estabilización que está al máximo y además la calidad de los micros que se supone que tiene que haber mejorado. Bueno, de hecho sí mejoró, porque le pusieron ahora dos micros. Tiene uno en la parte frontal y otro en la partecita de arriba. Y también tengo activado el aislamiento de ruido. Así que pues mejor no puede ser. Ya la cara es la misma de toda la vida. Y lo que sí noto es que hay un cierto lag entre la imagen que aparece en la pantallita y bueno, la que estoy grabando yo. Si me muevo así tantito, se tarda unos microsegundos en moverse ahí. ¿Qué tal ven la calidad de imagen, la calidad de video? Tengo la cámara en mano, es decir, no tengo ningún trípode ni nada, y está puesto en modo lineal, es decir, que si le pongo en el modo más amplio, queda el efecto ojo de pez ese que no me gusta tanto, y también pues tengo más información. Este es el modo ultra ancho. Miren toda la información que hay en la toma ahí. Está increíble, señores. Vamos a cruzar. Este es el modo ancho, donde todavía se ve más distorsión en los extremos y también pues hay suficiente información en la toma, o como lo ven. Y ahora vamos a pasar al modo lineal, que se supone que está más recortado y ya no se ven tanto estos bordes distorsionados. Ahora estamos con el modo lineal a 2K, ya recorta la imagen y además estamos con la estabilización al máximo, que recorta un poquito más, pero aún así, señores, miren toda la información que podemos captar en la toma. El audio que están oyendo es el audio de que trae la camarita, así que si hay quejas, pues déjenlo en el buzón de sugerencias. ¿Qué les parece? En cuanto a protección, la Go 3 ahorita tiene protección IPX8, es decir, que la puedes sumergir hasta 5 metros por 30 minutos. Esto solamente tiene protección IPX4, el Action Mode, que va a aguantar alguna salpicadura, y trae ya incorporado el lente una protección. También venden aparte una mica protectora para la pantalla trasera, pero si tienes cuidado no la necesitas. Tiene control por voz para empezar grabación, parar grabación y tomar foto. En ambiente ruidoso, el control de voz se olvida de ti y ahí vas a tener que usar el timer de toda la vida. Por ejemplo, take a photo. Y ya tomo una foto. Start recording. Ya empieza a grabar. Stop recording. Pero eso es aquí. En ambientes un poco ruidoso, donde tengas 2 o 3 voces alrededor tuyo, no va a funcionar y vas a tener que hacer lo típico de toda la vida, darle al botoncito este de aquí arriba. La aplicación de Insta360 es una de las más completas del mercado. Existe una versión para celulares, smartphones, sea Android o iOS. También existe una versión de escritorio para Mac y Windows y puedes sacarle muchísimo partido en la edición. Es un paso adicional, también tiene herramientas de inteligencia artificial. Yo creo que es de las primeras que integró estas herramientas para que la edición sea mucho más fácil. La aplicación detecta la camarita de manera automática, te pide conectarla y listo. Es muy intuitiva de usar. En resumen, señores, que si les recomiendo la Insta360 Go 3, es, como dije al principio, la cámara de acción más versátil que puedes encontrar en el mercado. Seas creador de contenido, seas blogger, seas simplemente un usuario que la usa para viajes, para grabarse a sí mismo, para la acción, tienes muchísimas formas de usarla y sacarle partido a esta camarita. La calidad de video es excelente, la calidad de audio es muy buena y si aún así quieres mejorarla, puedes en edición añadirle un poquito de limpieza adicional y la verdad es que la estabilización en video es inmejorable. Totalmente recomendable. Por el precio vale lo que pagas por ella. Así que, ¿qué esperas para ir por ella? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review, que está bastante detallado, de la Insta360 Go 3, quizás tu próxima cámara de acción. Si te fue de utilidad, por favor, no olvides dejar un like, compartir con tus amigos y dejar en los comentarios cualquier duda que tengas de esta Insta360 Go 3 y yo encantado de ayudarte. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.